Si quiero ser teibolera, nadie puede faltarme al respeto. Si quiero perrear con canciones súper sucias, puedo perrear y aún así merezco respeto. Emilia, activista, ¿correcto? Así es. Activista. Coméntanos de ti un poco. Claro, activista en qué sentido, ¿qué tal? Bueno, soy Emilia Barrera, tengo 31 años. Comencé con el activismo feminista hace poquito, como 2 años, aunque tengo una historia personal que es la que me motiva a trabajar con este movimiento. Ok, movimiento feminista. Sí, así es. Okay. ¿Cómo inicia el movimiento feminista aquí local? Hablemos primero en la parte local en Campeche. Bueno, pues el feminismo ya tiene bastante tiempo que ha ido evolucionando, pero últimamente ha tomado bastante fuerza debido a que las injusticias han aumentado muchísimo y todas estas problemáticas han estado saliendo a la luz. Y definitivamente las mujeres ya están empezando a organizarse y empezar a hacer visible lo que es invisible. Tú perteneces a un colectivo, hay diferentes colectivos en la ciudad de Campeche. Sí, así es, mi colectivo se llama Frente en Resistencia Feminista, tiene poquito tiempo, pero trabajamos en conjunto con otros colectivos que tienen ya bastante tiempo. Hay muchísimas activistas aquí, muy activas, mujeres que representan al movimiento feminista. No tenemos el apoyo de instituciones, no tenemos el apoyo de representantes. Estamos en cero en conocimiento respecto al feminismo. Nos hace falta muchísima información, muchísima concientización, pero ya es urgente tomar medidas y cambios. Entonces, el movimiento feminista aquí en Campeche tiene poco que empezó a activarse, sumado a las células de otros estados y otros colectivos completamente independientes, ¿no? No es nada de ningún partido político, no hay patrocinadores, nadie le está pagando a nadie, simplemente son mujeres que están hartas de sufrir violencia y están alzando la voz y están organizándose. Oye, ¿y qué actividades son las que hacen? Bueno, en redes sociales, hacen denuncias. Definitivamente ahorita estamos activándonos en cierto sentido. Estamos tratando de organizarnos poco a poco, ya que Campeche es una ciudad con una población muy pequeña, pero sí hay casos de violación, sí hay casos de feminicidios. Son pocos definitivamente, creo que todavía estamos en una ciudad bastante tranquila en lo que cabe, pero no podemos minimizar las cosas que ocurren. ¿Por qué? Porque si lo dejamos pasar, se va a convertir en una pandemia todavía peor, ¿no? Claro. El índice de mortalidad del COVID es del 2%, el índice de mortalidad de los feminicidios es del 138%. Entonces, aumentó de una forma grandísima en estos últimos años. ¿Por qué? Porque dejamos que la violencia y las actitudes machistas y misóginas que tenemos todos, incluyendo mujeres, incluyendo abuelitas, niñas, niños, porque esta madre es cultural, no es un problema de que nos hayan reprogramado desde niños, simplemente que son situaciones culturales. Hay un libro que se llama El segundo sexo, donde dice que la mujer no nace siendo mujer, sino se tiene que transformar en una mujer. Y cómo, por parámetros establecidos por el hombre. El hombre se centró desde un inicio en que ellos son los creadores, crearon a un dios en forma de hombre y minimizaron a la mujer en todos aspectos desde los inicios de la historia. ¿Qué pasó con esto? Que se empezaron a hartar, empezaron a organizarse, y estoy hablando de generaciones pasadísimas, ¿no? Siempre han habido movimientos en los que las mujeres se organizan y empiezan a trabajar. No tiene mucho tiempo, tiene apenas 50 años, casi 60 años que pudimos empezar a votar. No son ni 100 años. Entonces no es posible que el privilegio del hombre sea muchísimo más y nos quedemos calladas, ¿no? O nos acostumbremos a eso, porque al final es una costumbre y un mal hábito que tenemos. Estamos acostumbradas a ver de generación en generación abusos, violencia, que nos pasan por encima y creemos que eso es normal. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Haciendo actividades, señalando a agresores, etiquetando a violadores. ¿Para qué? Para que empecemos a tomar conciencia y reeducarnos en general. No estoy hablando de solo mujeres, de solo hombres, de cualquier tipo de comunidad, cualquier tipo de persona. Necesitamos reeducarnos y cambiar nuestra perspectiva respecto a esta problemática.
Y es una cuestión de conciencia, ¿no? De tomar conciencia en el que, bueno, pues prácticamente, bueno, todos somos iguales. O sea, todos merecemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, el respeto. Este rollo de la agresión, la neta, está muchísimo del carajo. O sea, güey, si somos parte de lo mismo, seguimos en una misma comunidad, compartimos un mismo entorno, ¿por qué carajos nos hacemos daño entre nosotros? O sea, tanto es muy importante la mujer en la vida diaria, güey, como para que para que el género masculino empiece con estas pendejadas de estar agrediendo, de estar haciendo de menos y todo este rollo. Definitivamente no es para felicitar, no estamos festejando nada, al contrario, se está haciendo esa fecha es para representar y señalar todas las problemáticas de ser mujer. No puedes andar tranquila en la calle sin tener que estar armada, y si estás armada es ilegal, te pueden meter a la cárcel aunque sea autodefensa. No tenemos espacios libres de violencia en nuestro trabajo, tenemos que estar cuidándonos en las escuelas, en las casas, dentro de nuestra propia familia, tenemos que cuidarnos. Entonces, definitivamente el feminismo tomó el festejo, como decían, del 8 de marzo y lo convirtió en una fecha de guerra, de protesta y de resistencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Señalando y hablando y alzando la voz. ¿Por qué? Porque llevamos años calladas, generación en generación, a las madres, las abuelas y las nietas y las hijas han sufrido de este tipo de situaciones. Entonces estamos en un momento en un momento cúspide en el que las redes sociales están siendo parte principal. ¿Por qué? Porque nos podemos enterar de lo que ocurre en automático del otro lado del mundo. Las noticias giran. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nuestra herramienta principal para dar a conocer esto son las redes sociales. Súmale la situación de la pandemia que hizo imposible realizar un activismo presencial, pero estamos bastante fuertes en redes sociales, ¿no? Entonces, nos apoderamos de esa fecha, la convertimos en una fecha histórica y de lucha. Si vieron las fotografías del 8M, vimos al presidente Andrés Manuel poniendo muchísimas vallas que él quiso manipularlo y decirle que fue el muro de la paz, pero yo no veo un muro de la paz ahí, yo veo un muro de no quiero dialogar contigo porque no me interesa lo que está pasando, no son las formas y estoy encubriendo a un violador como candidato a la gubernatura de un estado. Y es mi compadre y es mi amigo íntimo y lo que digan esas denuncias no me importan. ¿Por qué? Porque estoy respetando el pacto patriarcal, que es lo que tiene controlado a los representantes de aquí. No digo nada porque no me conviene, no digo nada porque mejor quédate callada. Esa denuncia tiene 23 años, no importa. Una violación que ocurre no tiene un límite de tiempo. Exactamente. El trauma y el daño psicológico y físico es para toda la vida y lo tienes cargando. Y qué mejor que se haga justicia. Lo único que se pide es justicia para las niñas violadas, para las mujeres asesinadas. Solamente el año pasado encontraron a 2 mujeres en bolsas negras y eran activistas feministas. Esos asesinatos fueron con odio y con dolo por el hecho de ser feministas, de alzar la voz. La descuartizaron y la metieron en bolsas plásticas donde metemos la basura. Cuando sacamos la basura de nuestras casas, ahí aparecía una mujer de 21 años. Imagínate la madre, imagínate el tío de abrir una bolsa negra y ver que hay pedazos de tu hija ahí. Claro. Este tipo de situaciones podrán sonar exageradas, pero no. Pasan en Cancún, pasan en Mérida, pasan aquí en Campeche. En Calakmul tenemos un feminicidio y el chavo está libre, apuñaló a su novia en el pecho solamente porque la chica quería terminar con él. Y nadie hable del tema, nadie toque el tema, simplemente carpetazo porque no pueden. Las instituciones no tienen la capacidad ni les interesa resolver este tipo de casos. Entonces, debido a esas injusticias, tenemos que empezar a alzar la voz y a organizarnos. Y no es solo en Campeche, está pasando en todo México. ¿Por qué? Porque México es uno de los países más violentos y sobre todo más violentos con las mujeres. Claro, y creo que todo esto va encaminado de una mala manera a una cultura que desafortunadamente se tiene como mexicano, ¿no? Es este pedo del machismo, que el hombre aquí, que el macho mexicano, ¿no? Como se conoce vulgarmente, que viene desde tiempo atrás, del hombre del campo, de la hacienda, que tiene a su esposa y se dedica solo a la casa, a la crianza de los hijos, a las labores del hogar y todo este rollo. Desde ahí se fue como que creo yo que se fue potencializando todo este machismo, claro, se fue potencializando a tal grado de que causó un daño prácticamente irreversible. Ahorita
O sea, es un pedote parar toda esa madre que desafortunadamente está haciendo daño encabronadamente, güey. Lo interesante es de que ahora existen estos frentes o estos colectivos o esos activistas que pueden remarcar como para tener como, no sé cómo decirlo, para limpiar ese tipo de contenidos que es público, ¿no? Y sirve también para ello, ¿no? Es otra perspectiva de, oye, el producto que me estás dando, la película que me estás dando, la canción que me estás dando, lo que estás haciendo público. Lo que estás sembrando en la educación, porque al final de cuentas podrá sonar algo relativamente pendejo, pero las películas educan, las caricaturas educan, incluso la música educa, güey. Oye, Emilia, nos contabas que ustedes también demandan por redes sociales, ¿no? Si yo sufrí un acoso y quiero demandar a alguien, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cuáles son los filtros? Esas actividades salieron de una página que se hizo hace 2 años que se llama Yo Sí Te Creo o el Me Too. El Me Too. El Me Too es una página completamente anónima de colectivos anónimos totalmente donde se suben las denuncias y abusos que han sufrido las mujeres y que lamentablemente, porque el sistema judicial es un asco, no son resueltos. Tú vas al Instituto de la Mujer, por ejemplo, el Instituto de la Mujer de aquí de Campeche, lamentablemente no sirve para nada, no es capaz, las personas no son empáticas, no son capaces, tú entras como mujer con una denuncia de violencia y te tratan todavía peor, te revictimizan. Te señalan de que por qué lo permitiste cuando no les compete, ¿no? Lo que les compete es solucionar tu denuncia y darte seguridad para ti y para tus hijos. Esa es una, ¿no? Si no te funciona el Instituto de la Mujer, ¿qué haces? Te vas a la fiscalía. En la fiscalía todavía está peor, muchísimo. Te tratan mal, te humillan, estás todavía dañada con una golpiza, con una violación, con una amenaza de muerte y te dicen, no, pues si no tienes moretones, si no tienes el cuchillo clavado en el estómago, no puedo proceder. Y si procede, alguien se lleva con el agresor, yo conozco al comandante de tal, te doy un dinero y carpetazo. Definitivamente esto pasa, esto no es una mentira. Entonces, ¿qué estamos haciendo las mujeres? Nos estamos organizando y estamos exponiendo a agresores y a violadores en redes sociales con testimonios, con evidencias. Pedimos audios, evidencias, fotografías. Obviamente si te expones a las agresiones. A mí me han amenazado varias veces de muerte, me han amenazado con violarme, me han amenazado con dañar a mi familia, pero sabemos que es por miedo a ser juzgados. Y lamentablemente nos dimos cuenta que el juicio público, que te expongan en Facebook, duele más y pesa más que te denuncien. ¿Por qué? Porque una denuncia, pues ahí queda tú. Si tú no dices nada y la otra persona no dice nada, pero vimos que los hombres, los abusadores, los violadores empezaron a tener miedo de ser etiquetados. Si tú te vas a California, hay un directorio de pervertidos, de violadores, de sociópatas. Tú sabes que si en tu cuadra hay una persona que tuvo antecedentes o tuvo una sentencia de violación, tú sabes que esa persona así es. Los etiquetan, así como etiquetan el producto con azúcar y que tiene carbohidratos. Nosotras estamos haciendo estas actividades para etiquetar a violadores, para prevenir. ¿Por qué tenemos que esperar que abusen de una niña, que abusen de una mujer, que abusen de una anciana para tener que etiquetarlos y señalarlos cuando se puede prevenir? No es necesario que se viva un suceso traumático para empezar a tomar acciones. Nosotras estamos previniendo. ¿Y qué? Con pruebas. Lamentablemente vivimos en una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce y sabemos a veces de qué pie cojeamos, me incluyo yo también, y de eso nos ha ayudado a tener un testimonio real, ¿no? Obviamente no se toman a la ligera, se tienen que investigar, pedimos bastante evidencia que sea real y lamentablemente se empieza a volver colectivo. Si alguien denuncia a una persona, no tarda en salir 2 o 3 chicas que pasaron por situaciones similares. Entonces los exponemos, enseñamos sus rostros, que es ahí donde no nos protege la ley. Si una persona expone a una persona así y la otra persona se mueve o busca cómo esconder el daño que ha hecho, sí te puedes meter en un problema legal, te pueden demandar y se hace un rollo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer páginas anónimas y las mujeres empiezan. Hay colectivos que se dedican como a las personas que fueron víctimas, las ayudan psicológicamente. O sea, sí, ahí existe esa parte. También tenemos una cuestión de asesoramiento completo, ¿no? Te asesoramos para abortar libremente desde casa.
Te asesoramos cuando tengas extorsiones por fotografías, ahí nos respalda la ley Olimpia. Te buscamos abogadas gratuitas. La mayoría de las mujeres que buscan abogados no tienen recursos. Eso es otro factor que no beneficia a las mujeres. La falta de empleo para mujeres y la diferencia de sueldos. Un hombre puede tener el mismo puesto que una mujer y la mujer gana menos. O tenemos también el estúpido el impuesto rosa, que te cobran todo solamente por ser un producto para mujer. Te cobran un poquito más. Ese tipo de cosas son algo tan sencillo y que pueden resultar tan irrelevantes. Exacto, es algo que muchos no se han dado cuenta, ¿no? Pero por supuesto que causa, porque a la larga nosotros tenemos que comprar productos de higiene a cada rato. Entonces, y si tienes hijas también. Entonces, necesitamos espacios y lugares donde las niñas estén saludables, estén protegidas. También tenemos asesoría legal gratuita, asesoría psicológica. Y conseguimos algunas promociones y descuentos para ginecólogos. Invitamos también a las mujeres a que cuiden su sexualidad, que se hagan pruebas de VIH, de sífilis, que se informen bastante también respecto al aborto. Y todo ese tipo de situaciones. Son varios colectivos los que han estado trabajando bastante fuerte. Mi colectivo en lo personal es nuevo, pero tenemos a las Furias del Golfo, Pregoneras, Marea Verde y varios colectivos que se han estado moviendo, que llevan mucho tiempo aquí, que son muy profesionales. Todo es anónimo, todo es confidencial. Y tenemos la idea principal del yo sí te creo. Si en tu familia no te creen, si tu papá no te cree, si tu mamá no te cree, nosotras sí. Entonces, eso también va para los hombres, ¿no? Los hombres también sufren de violencia. Lamentablemente, el sistema patriarcal hace que ustedes no hablen del tema. Ustedes también sufren, ustedes también sienten. También hay violaciones. Por supuesto, hay violaciones. Lamentablemente, los protagonistas de las violaciones hacia los hombres, los varones, son también hombres, ¿no? El número de mujeres que abusan de niños o de hombres es mínimo, que también existe y también está penado y también está mal y también luchamos con eso. ¿Por qué? Porque también protegemos a niños, niñas, bebés y mujeres. La cuestión de los hombres, esa sí es responsabilidad de ustedes, ¿no? Creo que sí me gustaría aclarar este tema porque en muchos comentarios te dicen los hombres te hacen responsables de su crecimiento, su deconstrucción, y nosotras pues estamos aprendiendo apenas a deconstruirnos entre nosotras, ¿no? Todavía hay esa envidia, todavía hay competencia entre mujeres. Estamos tratando de eliminar todo eso para hacer un frente común. No me importa que tu nivel o tú seas una licenciada de tal edad, casada y con hijos, puede ser feminista. O una mujer completamente libre, sin hijos, que prefiere tener gatos, también puede ser feminista. Una señora de 80 años puede ser feminista. Tu mamá de 50 puede ser feminista. ¿Me explico? No importa tu religión, no importa tu partido político. El feminismo es un estilo de vida. Tienes que modificarlo, tienes que cambiarlo. Y va de la mano con el amor propio, el respeto y el empoderamiento femenino, ¿no? Que no es, el empoderamiento femenino no es el hecho de venderte como una cosa, ¿no? Sino de empoderarte. ¿Qué es lo que yo quiero hacer como mujer? Y la sociedad me debe de dejar el camino libre para poder hacer lo que yo quiero. Si quiero ser tegolera, nadie puede faltarme al respeto. Si quiero perrear con canciones súper sucias, puedo perrear y aún así merezco respeto. La música, los gustos, cómo nos vestimos no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Eso es una diferencia que los hombres pueden hacer. Un hombre puede hacer lo que sea y jamás va a ser señalado. La mujer no. Esos son los privilegios a los que nosotros estamos tratando de buscar. No queremos ser igual a los hombres porque nadie es igual a nadie. La verdad no me gustaría parecerme a ustedes, con todo respeto. Me gusta cómo estoy, güey. Simplemente es la igualdad social, política, cultural, de salud, religiosa, física, de todo. Ese tipo de igualdad es la que buscamos. Claro, y a lo largo de la historia, esto, mucha persona, exactamente, güey. Mucha gente pensará que este movimiento feminista es de unos años para acá, pero no, la neta, esta lucha, esta batalla viene desde la cacería de brujas. Desde el Renacimiento. Estuve leyendo que desde el Renacimiento estaba todo este La Santa desmadre. Inquisición se llevó a bastantes mujeres revolucionarias tachadas de brujas, ¿no? Las miedo. Parteras eran brujas, ahorita son doctoras. Estamos viendo al movimiento feminista como un enemigo, cuando el enemigo no es las feministas, no es el movimiento, es el sistema patriarcal que nos perjudica a todos. Nos vamos a los datos históricos. Si no me equivoco y si la cago, disculpen, porque soy ser humano y todos lo podemos cagar. En Inglaterra fue
la primera ocasión en el que el movimiento feminista se levantó de una manera más avanzada a raíz de que se cansaron de no ser escuchadas de la manera pacífica. Entonces, ¿qué hicieron estas chicas? Se levantaron haciéndole burla a los políticos, lanzando bombas a los lugares, apedreando, rompiendo y todo este rollo, porque pensaron que de esta manera iban a llamar, a atraer la atención, iban a ser escuchadas, ok. Y es normal, güey, y es prácticamente válido, porque todas las cosas, todos los cambios que están surgiendo en el mundo han sido a base de guerras. ¿Está mal? Sí, güey, está mal, porque genera violencia. No es guerras, es revolución. Bueno, revolución, eso. Esa. Revoluciones no son pacíficas, güey. No tienen, o sea, de eso se trata una revolución, güey, de Exacto, hacer un cambio güey. total, o sea, sí. Y se logró un avance, sí se logró un avance mínimo a comparación de cómo estamos ahorita, pero se logró algo. Entonces, esta lucha sigue. Emilia, otra cosa que estaría muy importante comentar es que, bueno, en redes sociales, por ejemplo, el 8 de marzo, local y nacionalmente, se vivieron algunas cosas. Bueno, en redes sociales mucha gente dijo que existió vandalismo al hecho cuando pintaron el monumento a la madre, ¿no? Entonces, hablar sobre la diferencia de vandalismo. Sí, definitivamente hay que mencionar la diferencia, ¿no? La iconoclasia es un método que se usa cuando se han agotado todos los recursos de exigencia. Si tú estás exigiendo justicia por niñas violadas, mujeres asesinadas y demás, no te hacen caso. No te dejan en tu oficio, así ahí luego te resolvemos, nosotros te hablamos. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Estamos empezando a incomodar a la sociedad. ¿Cómo la incomodamos? Tocando los monumentos, que la mayoría nadie sabe qué significan, pero ahí están. Interviniendo espacios públicos. ¿Para qué? Para llamar la atención. Esa es la diferencia entre el vandalismo. El vandalismo no tiene un origen, no tiene un fin. Simplemente es destruir. La iconoclasia es destruir patrimonio público, social, que la gente venera, más que una mujer, más que un asesinato. Se tuvo que hacer la intervención en el monumento de la madre, que de hecho estuvo muy tranquila, solamente intervinieron esa parte, no hubo agresiones, no hubo nada. La gente, si tú leías los comentarios en Facebook, es un odio terrible. O sea, nos deseaban... Esos mismos monumentos que después del bando los pudiste orinando. O sea, el carnaval hace años terminadas... pintaban toda la ciudad y nadie decía nada, lo festejaban. En la pintadera se hace un cagadero, güey, y nadie dice nada, güey. Exactamente, entonces definitivamente este debate y este confrontamiento es necesario, se tiene que hacer para empezar a visibilizar lo invisible. Es así como que el eslogan de esto, el tema principal de esto, ¿no? Empezar a hablar de temas incómodos. Yo siempre les recomiendo a mis amigas de que sean la oveja feminista de su familia, güey, que sean las viejas que toquen el tema del aborto, que toquen el tema de las violaciones, que si el tío las hace sentir incómodas, hablen, griten y se quejen. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo. El 78% de las violaciones a menores sucede en el núcleo familiar. Papás biológicos violan a sus hijas desde las cunas y nadie hace absolutamente nada. En Oaxaca hace como 5 años, 6 soldados abusaron de una niña. ¿Me explico? Ese tipo de cosas que incomodan, yo sé que son temas molestos, hay gente que no lo quiere escuchar. Pero es que la verdad duele. Pero pasa. La verdad duele. Está pasando en México, no estamos en otro lado del mundo, está pasando aquí, pasa en Mérida, pasa en Cancún, pasa en tu misma ciudad. Lo importante es la realidad. Estamos viviendo una crisis de violencia en México. No les extrañe que al rato tu mamá, tía, tu hermana sufran una situación así. Y te das cuenta, hasta que lo vives en carne propia, de que vas a denunciar y no pasa nada. Definitivamente sí influye la salud mental, pero el movimiento feminista a eso no le interesa, ¿no? Lo que estamos que se haga justicia. es que igual la salud mental es responsabilidad de cada quien. Claro, Sí, por supuesto. O sea, pero güey, igual... si tú sabes que tienes algo, güey, es como cuando Atiéndete. es como cuando tienes una gripe, güey, cuando tienes un dolor de estómago, ¿qué haces? Vas al doctor, güey. Cuando te sientes mal, o sea, sientes que ya estás teniendo pensamientos que no son habituales, que no son normales dentro de lo normal, porque debe haber algo dentro de lo normal. Güey, tienes que ir a atenderte, cabrón. ¿Por qué lo vas a dejar pasar? Hay víctimas que tardan 20, 25 años en hablar de lo que les pasó. Hay mujeres que inmediatamente lo hacen, ¿no? Ahí ya no nos podemos meter. Definitivamente no hay un registro de eso. Cuando se da carpetazo literal, hasta expedientes se pierden. Lamentablemente la gente a veces me identifica y me buscan para que las asesore, y es a veces un poco... Me siento impotente de que quisiera resolver todo, ¿no? Pero no tengo la capacidad. Lo único que puedo hacer es buscar asesoría, acompañarlas
y nos respaldamos de los medios de comunicación, los aliados, porque hay algunos aliados, y las redes sociales. ¿Para qué? Para empezar a dar a conocer esta situación y que si una se queja, va a haber una manada detrás apoyando, ¿no? Entonces, por ese tipo de cosas no tenemos respaldo, lamentablemente, y ni siquiera a nivel nacional. Así que tú digas de que me voy a otro lugar para que me resuelvan, está peor la cosa. Pero sí sería como algo muy importante que esté documentado, ¿no? O sea, que tal cual sacar los trapitos al sol y decir, este caso en específico se cerró en el 99 y no le quisieron dar y sigue ahí archivado. Definitivamente sí se están reviviendo ciertos casos, y también hay una ley que es una iniciativa de ley que promovieron las feministas hace poco, que es el 3 de 3 contra la violencia de la mujer. Es una iniciativa que el Instituto Electoral aceptó, donde no permiten que ningún agresor, violador, con denuncias de violencia intrafamiliar o falta de pago de pensión alimenticia puedan ser representantes o candidatos a algún puesto político. Y esa ley se le están pasando por el arco del triunfo. ¿Por qué? Porque están permitiendo que Félix Salgado sea candidato. Hicieron su famosa encuesta, que ahorita todo según se resuelve con encuestas, que las encuestas no sirven para ni madre, porque a mí nunca me encuestaron, a ti tampoco, simplemente, ya salieron los resultados de la encuesta y resulta que la gente sí quiere a Félix Salgado como violador, como candidato, ¿no? Entonces ahí está demostrando el presidente que está encubriendo a un violador, que le va a dar todas las armas y las necesarias, y en la ciudad de Guerrero, donde existe la red de prostitución infantil más grande de todo México, en Guerrero, Si no es que y eso está Latinoamérica documentado a tal grado que reporteras que investigan esos temas aparecen muertas. Y luego, Porque con el rollo de lavar los trastes y hacer la limpieza, güey. Exactamente. Es lo que te Es ser toca, güey. funcional. Eso no Ahora tiene- imagínate, si vives, o sea, si eres hombre y vives solo, güey, vas a tener tu casa hecho un asco. A mí me chingo, pasaba, no mames, ¿no, güey? si una de mis abuelas, si sabía que yo estaba lavando los trastes, decían, lo van a culerar. Entonces, Exactamente, Sí. y eso las mismas mujeres lo fomentan, ¿no? Pero ese es nuestro problema, ¿no? Yo como mujer tengo que decirle a mi abuela, a mi suegra, a mi mamá, eso que estás diciendo no es correcto, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque por esto. Los hombres también lo deben de hacer. Los grupos de packs, si ustedes los meten a un grupo donde están intercambiando fotografías íntimas de mujeres sin autorización, es importante que se retiren de ahí inmediatamente, que no se pongan, porque no faltaba el abusado que decía, estoy investigando, y mientras echaban todas las fotos y los packs, ¿no? Para investigar. Siempre fuimos claras, no necesitamos aliados, no necesitamos de su ayuda en esa situación. ¿Cómo puedes ayudar? Reportando. Te sales del grupo inmediatamente, tomas captura y avisas a tu amiga feminista más cercana. ¿Sabes qué, güey? Está pasando esto. Y nosotras nos organizamos solitas. Definitivamente todos tenemos una cultura machista. Yo tengo actitudes machistas que estoy tratando de eliminar. Y no es fácil, no es así de un día a otro. Ya me deconstruí mágicamente. Claro, no, te lleva años. Entonces sí tienen que empezar por algo y mantenerse informados, ¿no? porque también como hombres es importante que nos unamos también, ¿no? No, casi no hay círculos de hombres, por ejemplo, ¿no? Que se sanen, que se pueda sanar, y también que no se callen, ¿no? O sea, yo también, por ejemplo, tuve alguna vez alguna agresión de parte de una expareja hacia mí, y era como, pues yo era el callado, o sea, realmente, El callado, ¿no? O tímido sea, e inocente. y quizá me podían ver en el centro, y alguna vez me agredieron y fue como, qué vergüenza, pero yo jamás toqué un solo pelo, ¿no? Pero también fui víctima y también lo callé y también me dio Es que pena. eso es también. precisamente Pero el como punto, hombre, ¿no? como hombre también tenemos Sí. que sanar y también tenemos Sí, güey. que unirnos Y la a neta, eso, y la ¿no? neta, este pedo del cambio sí cuesta, como lo comentabas, sí cuesta trabajo. O sea, cuesta trabajo reconstruirte y todo este rollo. Al menos en lo personal, güey, y comparto la experiencia y queda abierto a como lo quiera interpretar. Me ha pasado de que he salido con la que actualmente es mi esposa y me he quitado eso de que, oye, vístete así. No, mi amor, voy a ir así. No hay pedo, ve. Escotazo, faldazo, chido, te sientes bien, te sientes cómoda. A veces la veo que ve en pantalón. Le digo, oye, güey, ¿por qué no te cambias? O sea, ¿por qué no te pones una falda, un vestido, no sé? Pues es que vamos a ir a tal... No, güey, tú siéntete cómoda, ¿cuál es el pedo? O sea, si tú te sientes cómoda de falda, ve con falda, ¿cuál es el...? ¿Te sientes cómoda? ¿Tienes Pues es mucho como calor? debería Ve ser, con ¿no? Al escote, final, chingue su sí. madre, ¿cuál es el pedo? Sí, pues, seas Bueno, libre Pero de luego cuando decidir. vamos al lugar, por ejemplo, un bar o algo así, están luego de perros y ahí es donde me emputo, güey, me encabrono. Bueno, ahí, y ya estoy, oye, ahí el güey, problema chingados es de ves, los güey. que andan de perros, no de tu Exactamente. pareja. Exacto. Yo lo sé. Entonces, si te tienes que pelear con 8 vatos, yo lo haría. Si Es- fuera es lo- es lo hombre, que- yo es lo estaría que- peleando. es lo que- ¿Por a qué? eso voy, Porque güey. mi esposa tiene todo el Así derecho de es, decirlo. por Y si supuesto. tienes Ahí es- miedo
Perdón, y si tienes miedo donde llevas a tu chava con tus amigos, pues aguas con tus cuates. Exactamente, Sí, es lo exactamente. mismo. ¿Por qué Sí. tenemos que decirle a las niñas de la casa, cámbiate porque llegó esta persona? Entonces, esa persona no debería estar en tu casa. ¿Por qué la Así invitas es. a casa? Claro. Esa es la cuestión, es señalar al que es agresor, al que es violador, al que es potencial feminicida y etiquetarlos, ¿no? Y ponerles ese nombre y mencionarlos así. No podemos justificar esas actitudes en ningún momento. La mujer no es la que tiene la culpa, es todo lo demás, ¿no? La mujer es libre de perrear, la mujer es libre de embriagarse, la mujer es libre de consumir drogas, la mujer es libre de quitarse la blusa si es necesario y todos tienen que respetarla. Si escuchas reggaetón, es que esa vieja perrea hasta el suelo, no la voy a respetar, por supuesto que no. Así como respetas a un astronauta y como respetas a una doctora y como respetas a tu madre, tienes que respetar a todas las mujeres. Si ves una chica ahogada en alcohol tirada, es su problema, es su decisión, no es una cuestión de que me está dando entrada, no le interesa, entonces voy a violarla. Definitivamente, igual otro de los temas importantes de las esferas del feminismo es la libre decisión sobre nuestros cuerpos, ¿no? Claro. Aquí incluye el aborto gratuito y legal. Ojo, no es obligatorio. Ninguna ley es obligatorio. Está la ley para que te puedas casar con personas de tu mismo sexo. No quiere decir que de ley tengas que casarte con alguien de tu mismo sexo. Es decisión. Las leyes están ahí y son para las personas. El aborto legal se exige más bien, por ejemplo, yo como mujer tengo 31 años, tengo mi trabajo. Si yo me embarazo, voy a la farmacia, me compro mi misoprostol, los lunes que hay descuento, me tomo mis pastillas y aborto libremente, ¿no? Ya sea porque se me rompió el condón, porque no fui cuidadosa, por X o Y razón que no se debe de juzgar ni a nadie le debe de importar. Yo tengo ese privilegio. ¿Por qué? Porque yo me puedo pagar mi medicamento, yo me puedo pagar mi tratamiento, aborto y listo, continúo con mi vida. Pero tenemos que considerar que hay mujeres que no tienen ese acceso ni a la información ni a los anticonceptivos, viven en una situación de pobreza extrema con machismo y las niñas también sufren el riesgo, ¿no? Es muy fácil asesorar a una mujer para que aborte desde casa, es una cosa sencillísima, en un día se soluciona ese problema y puedes seguir tu vida como si nada. Hace poco en Ciudad del Carmen, aquí Campeche, el año pasado un vato abusó de una niña de 12 años y le embarazó. Y aparte le contagió VIH. Hijo de O su sea, pinche madre. Le dieron 7 años de prisión y en los comentarios de la publicación de la fiscalía donde se ve la sentencia de la persona, lees los comentarios y te mueres. ¿Por qué? Porque y señalan a la niña. Las niñas son precoces, las niñas ya vienen adelantadas. ¿Quién sabe qué le hizo la niña? Entonces estás hablando de una niña de 12 años embarazada porque no la dejaron abortar, porque en el hospital no te dejan abortar, es ilegal. Si tú vas y abortas y detectan que es aborto, te meten a la cárcel. Más años que los de una violación a una menor. Te meten hasta 10, 15 años a la cárcel por abortar ilegalmente. Y al vato por violar le echaron 3 Y al o vato 4. por violar, enfermar a una niña, le dan 6 años, 7 años. Así está la situación. Por eso estamos llenas de rabia, por eso estamos molestas, por eso estamos rompiendo y quemando y se va a seguir haciendo hasta que esta situación se controle. Entonces, ese tipo de situaciones la gente no las quiere escuchar, les incomoda, les molesta, pinche exagerada, pero pasa, definitivamente pasa. Entonces, estamos velando por el derecho de esas niñas para que esas niñas puedan abortar, continuar con un tratamiento psicológico y saludable y seguir con sus vidas lo que puedan, porque ya se las arruinaron. Y la otra persona como si nada. Mientras la niña va a tener un bebé que detesta porque se parece a su violador, súmale que están enfermos los dos y van a tener una calidad de vida terrible. Esas cosas pasan, pasó aquí en Ciudad del Carmen, no estoy exagerando y está la información. Entonces, esas situaciones son las que nos motivan y las que nos llevan a hacer este tipo de cosas y vamos a seguir con esto. Porque yo como mujer adulta puedo tomar decisiones, a mí nadie me dice nada, pobre de aquel que me diga algo. Pero las niñas. Pero ¿qué onda? las niñas, los niños, las mujeres, ese tipo de situaciones. Pues, banda, fue un programa muy interesante. La verdad, sí, Emilia, muchas gracias. A ustedes, a En ustedes. verdad. Y la verdad es de que si se metieran con alguien de mi familia, yo quemaría todo. Claro, Yo claro. les Entonces, pondré una. No, quemen yo lo creo que haré quieran justicia por mi propia mano. hasta güey. que les haga justicia, la verdad. Porque Gracias. En verdad, la neta, se sí. vale y se necesita. Sí. Y también algo muy importante es que debemos de encontrar esa parte activista de todos nosotros, ser activistas en algo. Eso es muy importante. La pandemia nos ha tenido un poco encerrados, pero hay que activarnos, chavos.
en la naturaleza, en cualquier tema que quieras, hay que activarnos también socialmente, es muy importante. Activarse para bien, güey. Claro, los movimientos sociales son bien importantes y la gente que critica los movimientos sociales son los que más tienen que ver qué está pasando allá, qué es lo que, por qué a mí me afecta tanto, porque eso es lo mismo que está reflejado, ¿no? Que están proyectándose. Entonces, mucho cuidado allá, banda, mucho que pensar. Muchísimas gracias otra vez por compartir. Y nunca, gracias es tarde, y nunca es tarde de cambiar, No, chavos. jamás, Nunca jamás. tarde, nunca Gracias tarde. por Hablen, hombre, escuchar igual. hablen, Muchas gracias. compartamos. Gracias, Nos vemos el gracias. próximo viernes en otra plática Bonito. irrelevante por la Clandestina MX. Denle like, ayúdennos. Muchas gracias. Bye. See you later. Gracias, bandita, tomen agua. Y Chela también.